En el video anterior te expliqué qué es Hyperframes y para qué sirve, pero en los comentarios muchos me dijeron lo mismo. Vale, pero enséñanos cómo se usa de verdad. Así que hoy vamos a hacerlo paso a paso. La idea de este video es muy simple. Vamos a crear un video con Hyperframes desde cero, pero sin meternos en teoría pesada y sin fingir que tienes que ser programador para entenderlo. Yo voy a usar un agente de IA para hacer la parte técnica. Puede ser Codex, Cloud Code, Antigravity, Cursor o Windsurf, da igual cuál uses. Lo importante es que sea un agente que pueda trabajar con archivos y terminal. Piensa en el agente como tu asistente técnico. Tú le dices lo que quieres crear, él prepara el proyecto. Y Hyperframes convierte esa idea en un video animado. Antes de crear el video hay que preparar el ordenador, pero calma, no tienes que instalar todo manualmente. Puedes pedirle a la gente que lo revise y lo haga por ti. Lo único que necesitas saber es esto. Hyperframes necesita algunas piezas básicas para funcionar. Una hace que el proyecto pueda correr y otra convierte la animación final en un video MP4. No hace falta que memorices los nombres, ni que entiendas todo por dentro. Solo tienes que pedirle a la gente que verifique si falta algo y que te guíe si hay que instalarlo. Puedes escribirle algo así. Prepara este ordenador para usar Hyperframes. Revisa qué falta instalar y déjalo listo para crear y renderizar videos. El agente te va a decir qué necesita. Si falta algo, normalmente te da el comando o lo ejecuta contigo. Tú solo vas confirmando los pasos, como cuando instalas cualquier programa normal. Cuando esa parte esté lista, viene Hyperframes. Aquí tampoco tienes que complicarte. Puedes pedirle directamente a la gente. Instala Hyperframes en este proyecto y crea la estructura inicial. El comando principal es npx hyperframes init. Pero no tienes que obsesionarte con el comando. Si no quieres escribirlo tú, pídele a la gente que lo ejecute. Lo importante es que al final tengas el proyecto creado. Cuando termina, Hyperframes crea una carpeta con los archivos base. Dentro normalmente vas a ver un archivo llamado index.html. Ese archivo es donde vive la composición del video. Dicho fácil, ahí está construido lo que después se va a convertir en MP4. Al principio puede sonar raro, porque estamos acostumbrados a editar video en CapCut o Premiere. Pero aquí el video se arma como una composición animada, con texto, fondos, imágenes, tiempos y movimientos. La ventaja es que tú no tienes que escribir todo eso a mano. Para eso está el agente de IA. Tú le describes el video en lenguaje normal y él crea la composición por ti. Por ejemplo, le puedes decir esto. Crea un video vertical de 15 segundos para TikTok. Quiero fondo oscuro, texto grande, animaciones suaves y 3 puntos clave. Al final, añade una llamada a la acción. Eso es mucho más fácil que abrir un proyecto vacío y hacerlo todo manual. El agente interpreta tu idea, escribe la composición y te abre una vista previa para ver cómo va quedando. La vista previa es muy importante porque antes de renderizar puedes mirar el video en el navegador. Ahí ves si el texto aparece en el momento correcto y si el diseño se siente bien. Si algo no te gusta, no tocas código, solo se lo dices a la gente, como si estuvieras hablando con un editor y él hace los cambios. Por ejemplo, puedes decirle, el título está muy pequeño, haz el fondo más oscuro, pon el texto en blanco, haz que la transición sea más lenta y el agente ajusta el proyecto. La vista previa se actualiza, tú vuelves a revisar y repites hasta que quede bien. Ese es el flujo real. Pedir, revisar, corregir. Y eso es lo que hace que Hyperframes sea útil. No tienes que crear todo perfecto en el primer intento. Vas iterando con el agente hasta que el video tenga buena pinta. Exactamente como harías con una persona editora. Ahora, si quieres ahorrar todavía más tiempo, usa plantillas. Hyperframes tiene ejemplos y modelos listos para adaptar. Esto es muy útil si haces shorts, reels o TikToks seguido, porque no empiezas desde una pantalla vacía. Puedes coger una plantilla de intro, una plantilla de video vertical, una plantilla de presentación o una plantilla con gráficos animados. Y luego le dices a la gente, usa esta plantilla, pero cambia el texto por millón, pon mis colores, hazlo más rápido y adapta todo a formato vertical. Esta es probablemente la forma más práctica de empezar. Primero usas plantillas ya hechas, después cuando entiendes el flujo creas las tuyas y poco a poco armas tu propio estilo visual. Por ejemplo, puedes tener una plantilla para noticias de IA, otra para tutoriales, otra para listas de herramientas y otra para intros de YouTube. Así cada video no empieza desde cero y produces mucho más rápido. También puedes añadir fotos y videos de stock. Para eso puedes usar Pexels. Pexels tiene videos e imágenes gratis y puedes conectarlo con tu flujo de trabajo. La idea es simple. Entras en Pexels, creas una cuenta, copias tu clave de API y se la das a la gente cuando la necesite. No te asustes con la palabra API. En este caso solo significa una llave de acceso. Sirve para que la gente pueda buscar videos o imágenes por ti, como si le dieras permiso para entrar a una biblioteca de contenido gratis. Entonces puedes pedir algo como, busca en Pexels un video de tecnología para usar como fondo. Ponle una capa oscura encima y coloca el texto principal al centro. Esto resuelve un problema enorme, porque muchas veces no tienes clips propios, pero sí necesitas un fondo visual para que el video no se vea vacío.
Con Pexels puedes conseguir material rápido y gratis. Cuando el video ya se ve como quieres, viene el último paso: renderizar. Renderizar significa convertir la composición en un archivo de video real. En otras palabras, crear el MP4 final. Aquí también puedes pedírselo a la gente. No tienes que hacerlo manualmente si no quieres. Solo escribe, renderiza este video y guarda el MP4 final. Hyperframes genera el video. El archivo queda guardado en tu ordenador. Y ya lo puedes usar donde quieras: TikTok, Instagram, YouTube Shorts o dentro de un video largo. Mi forma favorita de trabajar es esta. Uso Hyperframes para crear la parte visual animada, textos, fondos, transiciones y gráficos. Y después llevo ese MP4 a CapCut para terminar el montaje. Hyperframes crea la pieza visual. CapCut o tu editor favorito termina el video. Y el agente de IA hace la parte técnica pesada. Entonces, resumido, el proceso completo sería este. Primero le pides a la gente que prepare tu ordenador para Hyperframes. Después le pides que instale Hyperframes y cree el proyecto. Luego le describes el video que quieres. Después revisas la vista previa. Le pides cambios a la gente. Ajustas texto, colores, fondos y animaciones. Y cuando te gusta el resultado, le pides que renderice. Si quieres ir más rápido, usas una plantilla. Si necesitas material visual, conectas Pexels. Y si quieres mantener tu estilo, guardas tus propias plantillas. Ese es el flujo completo. Lo más importante es entender esto. Hyperframes no es para reemplazar todo tu editor de video, es para crear piezas visuales animadas de forma rápida. Especialmente cuando trabajas con textos, intros, fondos y gráficos. Te voy a dejar en la descripción los enlaces importantes: el repositorio de Hyperframes, las plantillas y Pexels para conseguir videos e imágenes gratis. Dale like si este tutorial te ayudó y suscríbete al canal si quieres más herramientas de IA explicadas fácil, sin humo, sin lenguaje raro y siempre mostrando para qué sirven en la vida real.